Ok, buenas tardes. Quisiera, gracias, agradecer a Eric Lee, a los organizadores en general por la invitación. Y bueno, también quiero agradecer a Ernesto Lupercio por decir gran parte de lo que yo iba a decir, así que me va a tomar 10 minutos solamente. Y bueno, lo bueno es que va a haber más tiempo para preguntas. Ok, bueno, Eric me pidió que hablara un poco de la relación entre la hipótesis de Riemann y la física. Y viendo la literatura, para empezar, debo disculparme porque no soy un experto así en esto, pero siempre me ha interesado este tema y tomé la oportunidad como para ver qué más había. Y pues hay bastantes, hay mucha relación entre diferentes teorías físicas, tratarlas a nivel clásico y cuántico, relacionarlas justamente con la hipótesis de Riemann. En general con osciladores cuantizados que generan, en lugar de números enteros, generan números primos, etc. Incluso la función z de Riemann también se utiliza en teoría de cuerdas para calcular la dimensión crítica del espacio-tiempo, pero eso solamente lo voy a mencionar. Si alguien me pregunta, al final, con todo gusto. Entonces, Ernesto pues ya mencionó justamente cuáles son los enunciados de la hipótesis, los diferentes enunciados de la hipótesis de Riemann sobre la llamada función z de Riemann. Y como mencionó, aparte de tener los ceros, esta función, una extensión analítica de una serie para valores negativos, tiene sus ceros en los enteros negativos, pares, menos 2, menos 4, etc. También tiene, esos son los llamados los ceros triviales. Los ceros no triviales son justamente los que están a lo largo de una línea que generan los números primos. Y esa línea, bueno, es el plano complejo. S es un número complejo y justamente la hipótesis es que esos ceros no triviales son todos y están justamente en la línea 1 medio más i n. Bueno, donde n es lo que mencionó Ernesto, que es justamente la transformada de Fourier de toda esta línea de la función pi de x. Pues también mencionó que hay varias versiones de la función z debidas a Euler, como series infinitas, como en términos de números primos, y una justamente dada por Riemann en términos de ceros de la función. Y los ceros de la función, como mencioné, son los no triviales, aquellos valores de n. Hay un número infinito que generan todos los primos, donde la función z es cero en el plano complejo, como función compleja, o sea, sus magnitudes, sus valores absolutos y sus fases. Como voy a decir cosas sobre el oscilador armónico, voy a mencionar cosas muy elementales. Por ejemplo, uno puede partir de un oscilador armónico clásico, un muelle, en el cual, bueno, constantemente está la fuerza de restauración del muelle con la fuerza de gravedad en contienda. Uno puede elongar el resorte y soltarlo a partir de su posición de equilibrio, lo elonga a cierta amplitud, lo suelta y empieza a oscilar, con cierta frecuencia. Si uno aumenta la elongación, la amplitud, pues la energía del sistema va a ser más grande, pero digamos la frecuencia se va a mantener constante. Entonces, la energía del sistema clásico, es una línea, una parábola
y la amplitud y la energía depende de la amplitud del sistema. De tal manera que uno puede tener energía cero, digamos, si uno no hace, en la posición de equilibrio, o sea, si uno no elonga para nada el muelle que está aquí. O sea, entonces puede tener todas las posibles valores de energía sin ninguna restricción en forma clásica. Si este muelle, si este oscilador es muy pequeño, del tamaño de distancias atómicas, un átomo que oscila, por ejemplo, electrones en algún átomo, entonces ya no se vale esta fórmula. Las energías del sistema, debido al principio de Heisenberg, ya no tiene la partícula una posición dada en un tiempo dado y una velocidad. Posición y velocidad no se pueden determinar con precisión hasta la relación de incertidumbre de Heisenberg, donde h barra es la constante de Planck, una constante muy, muy pequeña. Y las energías ya no son continuas, sino aparecen discretizadas, ¿no? N es un número entero que va desde 0 hasta todos los valores enteros positivos, y esto es por cuestión de principio, es impuesto por la naturaleza, ¿no? Entonces, es una manera de generar energías. Más bien, el oscilador armónico tiene energías que aparecen como cuantos de un número entero. Esto es muy, muy conocido, esto seguramente ya lo saben ustedes. Ahora la pregunta es, uno pudiera hacer un oscilador armónico también, pero que en lugar de que aparezcan los enteros, aparezcan por ejemplo, los números primos, justamente los que mencionaba Ernesto, ¿no? 2, 3, 5, 7, o sea, que aparezcan como niveles de energía de ese sistema. Pues, bueno, es una pregunta para examen de cuántica, ¿no? Y bueno, no es una pregunta fácil de responder, porque si bien, como mencionó Ernesto, los primos, pues aparte de ser los building blocks de los números, tienen características muy especiales, una distribución azarosa. Entonces, eso hace que sea improbable como espectro de energías de algún hamiltoniano, de algún que se represente como. Sin embargo, se puede representar en términos de periodo de órbitas clásicas, como voy a elaborar más adelante. Entonces, si bien son azarosos, son aleatorios, los números primos, tienen una especie de orden. También ya lo mencionó Ernesto, hay una función πn, son todos los números primos menores que n, por ejemplo. Para 100, pues hay como 25 más o menos. Y conforme uno empieza a aumentar, la distribución se empieza a hacer suave. Y esto también lo mencionó Ernesto justamente. Esta es la función pi de x. Esta es la función li. Creo que aquí me faltó un t. El logaritmo entero. La integral logarítmica de n. Y esta es la otra función n sobre el log de n que mencionaba Ernesto. Entonces, como mencionó él, Gauss vio que esta función, ln de x, se aproxima con bastante precisión a la distribución, a la función pi de x, a los enteros. De tal manera que la hipótesis de Riemann, una de las versiones, una formulación, es que justamente la diferencia
entre ellas es menor que esta función raíz de x. Es decir, estas funciones se pueden, estas diferencias se pueden interpretar como las fluctuaciones, las posibles fluctuaciones de la función pi de x, y una forma de decir, o de equivalente, digamos, de estructurar la hipótesis de Riemann, es que las fluctuaciones de los primos están bajo control, o sea, están acotadas por esta función raíz de x, logaritmo de x. Ok, vamos a ver cómo entra aquí la mecánica cuántica. También ya lo mencionó Ernesto, es muy fácil multiplicar primos, pero factorizar, o sea, hacer factorización en sus factores primos es complicadísimo, es una de las cosas que mejores sirven para la seguridad de bancos, internet, etcétera. De hecho, hay un premio, ya no puse el número porque es de 309 dígitos, hay un premio RSA de una institución que da $100,000, dado un número de 309 dígitos, que se sabe que es el producto de dos primos, sacar cuáles son el producto, cuáles son los primos que al multiplicar generan ese número. Es un premio, es tan complicado que ellos esperan que nadie lo haga, pero bueno, ustedes lo pueden probar. Pero mecánica cuántica tiene unas características muy especiales, entre ellas sabe factorizar números. Eso se hace en el 94, Peter Shor encontró un algoritmo para factorizar enteros en sus factores primos. Y eso básicamente debido a que en mecánica cuántica una partícula que satisface sus leyes de mecánica cuántica se puede interpretar como una onda, y la onda pues tiene amplitud y fase, ¿no? Entonces, usando las propiedades de las fases, estableció un algoritmo clásico, o sea, de cómputo clásico, y después lo generalizó a la computación cuántica. Ese algoritmo, bueno, todavía no existe una computadora cuántica, pero como en base a los principios en los que debería funcionar la computadora cuántica, se ha hecho este proceso de factorización y se ha logrado, al menos para casos sencillos como el 3×5, 15, ¿no? O sea, en principio podría no haber funcionado, ¿no? Digamos, es lo que se llama un chequeo de principios. Pero una vez que se sabe que funciona, un reto para la computación cuántica es extender esto para números grandes. Ok, para comparar los algoritmos clásico y cuántico, vamos a escribir ¿sí?, un número del 1 al 8 usando 3 bits. 3 bits es la unidad mínima de información. En el algoritmo clásico solamente tenemos 0 y 1, es binaria. Y tenemos que puede describir o puede tener información, puede contener información de 0 a 2 a la n-1 números, digamos. Por ejemplo, para n igual a 3, uno puede generar del 0 al 7. En términos binarios, con estos son 3 bits, o sea, 0, 0, 0 para el 0, 0, 0, 1 para el 1, etc. Hasta el 7, que son justamente puros unos. Y hacer la factorización esta factorización toma del orden de 1000 bits.
clásicos, digamos. Sin embargo, en computación cuántica uno tiene la mínima unidad de información es el qubit. Uno tiene los estados cuánticos, 0 y 1, representados, por ejemplo, por estados de spin, para arriba, para abajo, proyecciones del spin, un medio menos un medio. Y aparte de estas posibilidades, uno tiene la combinación lineal de ellas, que sería otro estado diferente, y todos los que uno pueda construir por producto tensorial y suma y superposición. Entonces son mucho más estados, mucho más bits de los que puede tener, más información codifica de lo que puede hacer una computadora clásica. Por ejemplo, el 3, uno puede formar el 3 con productos de 3 bits, con estos, con estos estados, ¿no? Uno puede formar un estado, por ejemplo, de considerar todos los números primos menores que 8, que 2 a la 3. Y puede formar un estado justamente 2 más 3, esa es una superposición de estados en un espacio de Hilbert, ¿no? o estado de Fock, o espacio de Fock. Y el número de bits requeridos para hacer factorización en una computadora cuántica es 80. Es 80, que es mucho menor que 1000 de la computación cuántica. Entonces es mucho más rápido y es... Ok, entonces moviéndonos un poco hacia la posibilidad de construir un sistema físico que tenga no ya los números primos como autoestados de un hamiltoniano, que vemos que es debido a su aleatoriedad, digamos, es un poco difícil, un poco complicado. Reproducir entonces como energías no ya los números primos, sino los ceros de la función zeta de Riemann. Esto fue conjeturado por Hilbert y Polya en los años 20 y 30. Entonces, la idea es, así como hay mecánica cuántica, por ejemplo, el espectro de un núcleo, aquí tenemos el galodinio. Entonces, el espectro de absorción, de emisión, está determinado a ciertas frecuencias. Es muy parecido, digamos, a la distribución de ceros de la función zeta de Riemann. Uno se podría preguntar si hay un núcleo o un átomo, un átomo pesado que tenga en su espectro justamente los ceros de la función zeta de Riemann. Y bueno, la respuesta no la sabemos. De llegarse a tener ya existe un nombre para ese átomo, ¿no? Riemannium. Entonces, lo que voy a describir ahora es básicamente un trabajo de Michael Berry, el de las fases de Berry, y John Keating, ambos de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido. Esto es un trabajo del 98 y uno de Alan Kons, el 99, basados justamente en esa conjetura de Hilbert y Polya. Pero la conjetura de Hilbert y Polya es básicamente abren la pregunta si hay un sistema físico que reproduzca, digamos, los ceros de la función zeta. Y bueno, a lo mejor no tiene que ser necesariamente cuántico o un átomo, sino puede ser algo más complicado, ¿no? Entonces, ese sistema es el llamado billar de Sinaí.
Sinaí, bueno, tiene un billar en el cual se extrae la parte, se le hace un hoyo al billar, se pone un contenedor, o sea, madera para que solamente quede esta área, fuera del círculo y dentro del cuadro. Y uno, por ejemplo, tira una pelota, una bola de billar, rebota y sigue trayectorias. Algunas pueden ser cerradas, pero muy pocas de ellas lo serán. En su mayoría serán trayectorias abiertas. Y lo que se ve es que es un billar caótico. Es un sistema complejo, ¿no? Un sistema caótico. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones iniciales, si uno tira, por ejemplo, la bola muy cerca, o sea, con una condición inicial ligeramente diferente de la anterior, puede que lleve a trayectorias completamente diferentes. O sea, entonces depende mucho de las condiciones iniciales. Entonces ese sistema dinámico pues tiene caos. Y otra característica del caos clásico es que para las trayectorias abiertas nunca se cierran. Seguramente con seguridad puede recorrer todos y cada uno de los puntos del billar de Sinaí. Ok, eso es en relación a la parte del caos clásico. El caos cuántico es suponer, bueno, que ahora en lugar de tener una bola de billar tiene un electrón. Y igual uno buscaría resolver la ecuación de Schrödinger. Y si ya vemos que clásicamente es caótico, depende de las condiciones iniciales, las energías del sistema cuántico pues, también deben ser aleatorias. Entonces, en ese trabajo de Berry y Keating, ellos estudian justamente el billar de Sinaí. Y lo que descubren es que las órbitas periódicas determinan los números primos, o sea, a nivel clásico. Y la cuantización del sistema es que las energías de ese sistema dan lugar a los ceros de la función z, los ceros no triviales, los que están. El sistema clásico, pues el hamiltoniano es justamente x por p. La energía se conserva en este sistema. Las soluciones para un x0 dada y una velocidad inicial también determinada son de la forma exponencial, de tal manera que la energía es constante y en principio pues en el espacio-fase uno pudiera tener órbitas, bueno, el sistema tiene órbitas que no están acotadas en ambas direcciones, en el espacio-fase, de tal manera que si uno cuantizara la teoría, el espectro serían operadores no acotados y por lo tanto sería un espectro continuo. Entonces, el espectro continuo ya no es favorable para reproducir los ceros de la función z. Entonces, lo que se imponen son condiciones de frontera, con ciertas condiciones de frontera, en que el movimiento de la partícula en el espacio-fase empieza en un punto acotado en x por Lx, un cierto Lx, y en P un cierto Lp, dados, ¿no? Entonces, la partícula únicamente se mueve confinada, se mueve en trayectorias acotadas, y por lo tanto, uno podría tener un espectro discreto. Una versión cuántica de
de ese sistema. Hay varias, es esta, donde X es positivo, es el operador multiplicación, y P pues es el operador, el operador derivada, ¿no? El usual en mecánica cuántica. Es un operador autoadjunto, por lo tanto todos sus autovalores van a ser reales y discretos, y hay chance de pegarle a los ceros de la función z. Entonces, las soluciones de este sistema, las funciones de onda, son de esta forma. Es x a la menos un medio más i sobre h. Y donde e justamente va a corresponder con los autovalores de e del hamiltoniano, van a ser las energías y van a ser discretas, van a ser E sub n. Entonces, tiene una normalización hasta una delta y una degeneración también, o sea, el vacío va a ser degenerado, el sistema va a ser degenerado debido a las simetrías, paridad, inversión temporal, o sea, la PT, ¿no? Violación de PT. De tal manera que PT no se viola, sino solo P y T separadamente. Podemos construir funciones de onda pares e impares también. Y la transformada de Fourier también, o sea, en el momento, en cómo se ven las funciones de onda en el espacio-fase, ¿no? En términos ahora de la función gamma de Euler. Ok, finalmente, uno puede calcular el valor de expectación dividido sobre 2 pi h barra, o sea, dividido entre las unidades de energía cuánticas, de tal manera que lo que tenemos va a ser una multiplicidad de los ceros de la función, bueno, en principio del espectro. Lo que se ve es que la evaluación de este valor promedio, de esta multiplicidad, toma este valor, o sea, del cálculo aparece esto, bajo la transformación de T va a E sobre H y LXLP 2πh barra. Esto se convierte, en términos de la variable T, para T, digamos, grandes, en el valor de expectación. O sea, esto ya había sido calculado con la distribución aleatoria, está la de la distribución gaussiana, y lo que reproduce las energías de este sistema, billar, es justamente los valores promedio de las funciones, de los ceros de la función z de Riemann. Entonces, no es todavía la reproducción de los ceros en sí mismos, sino del promedio estadístico de ellos. Y bueno, había preparado algo sobre las constante estructura fina, por si se hablaba de lo de Atiyah, pero mejor si hay preguntas. Creo que aquí terminamos y aquí podemos finalizar. Muchas gracias. ¿Cómo? Tomen asiento. Ah, bueno.